Good together. There's a reason why they watch all night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. Blame it on my confidence. Oh, blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We got hit. Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos a este sexto encuentro del Web 10 Online. En nombre de nuestro rector, Padre Ricardo Pulido, les extendemos un fraterno saludo. Gracias por asistir a este espacio académico. Hoy tendremos el conversatorio Ingeniería y Ciencia Ficción, haciendo posible lo imposible por la Escuela de Ingenierías y Tecnologías. La ingeniería transforma el mundo. Aquello que ayer parecía imposible, hoy es una realidad. ¿Qué adelantos tecnológicos y científicos darán forma a nuestro futuro? ¿Qué de aquello que hoy solo conocemos en el cine y la literatura de ciencia ficción será algo cotidiano en el mañana? Este webinar busca dar respuesta a estos interrogantes desde la mirada de la ingeniería y las ciencias básicas para descubrir cómo la ingeniería contribuye a resolver los grandes retos de la sociedad. Hoy contaremos con 5 ponentes. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook. A continuación presento a cada uno de los invitados. Primer ponente, Guillermo Niño, ingeniero de sistemas, especialista en ingeniería de software, máster en administración y dirección de empresas, senior business analyst, CEO de OELIT. Segundo ponente, Camilo Garavito, ingeniero de sistemas, magíster en sistemas y computación, director de la Unidad de Innovación y Desarrollo Tecnológico Unimonserrate. Nuestro tercer ponente es Frederick Calderón Platero, licenciado en biología, especialista en enseñanzas de la biología, maestría en dirección y gestión de educaciones educativas, coordinador docente, Colegio La Enseñanza. Nuestro cuarto ponente, Carlos Iván Martínez Urrea, ingeniero de sistemas, especialista en alta gerencia del talento humano, máster en dirección y administración de empresas MBA, máster en dirección financiera, decano de la Escuela de Ingenierías y Tecnologías de la Unimonserrate. Y nuestro quinto ponente, Luis Fernando Rosas Arango, ingeniero industrial, magíster en dirección estratégica, director, programas, Ingeniería Unimonserrate. Sean ustedes bienvenidos. Les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Ya.
Bueno, Buenas muy buenas tardes para todos. Qué tardes. bueno que nos Tardes. encontremos aquí en esta nueva experiencia, otra experiencia webinar de la Unimonserrate. Ingenieros, licenciado, qué bueno que estén aquí compartiendo con nosotros. Para los que nos están ya escuchando y nos están viendo, la Unimonserrate ha convocado a unos especialistas en todo el área de la ingeniería, el área de la ciencia, para compartir con ustedes pues diferentes escenarios, diferentes miradas, diferentes ámbitos de lo que es la ingeniería y de las perspectivas de la ingeniería en nuestro contexto y en el mundo en general. Desde ya les invitamos a todos a que se hagan presente en nuestro chat a través del hashtag numeral Somos10. Ahí ustedes pueden ir colocando sus nombres y haciéndose partícipe de lo que estamos haciendo aquí entre todos, porque entre todos vamos a construir. Se trata de hacer un ejercicio de ingeniería en esta tarde. Ingeniero Camilo, hay unos elementos aquí de la metodología que queremos compartir con quienes nos escuchan con una sorpresa en esta tarde, ¿verdad? Así es, ingeniero. Muy buenas noches a todos. Efectivamente, como ya nos lo mencionaban, queremos hacer una charla dinámica donde todos podamos participar, podamos dirigir nuestras preguntas. Entonces vamos a tener en cuenta dos aspectos fundamentales en esta dinámica para que podamos compartir y para que puedan participar en nuestro sorteo, un sorteo que vamos a hacer al final de nuestras preguntas, al finalizar la charla, el conversatorio. ¿Y qué es lo que necesitamos? Como lo decía el ingeniero Carlos, necesitamos algo muy importante, que participemos en el chat con el numeral Somos10 y enviemos nuestro nombre completo en un mensaje. Apenas escribamos numeral Somos10 con nuestro nombre completo en el chat, nos vamos a inscribir para participar en el sorteo, que como les digo, va a ser muy interesante, lo vamos a hacer al final del conversatorio, y para que quienes quieran participar y ganarse un premio secreto, que ahora lo vamos a tener en secreto, pues bienvenidos todos, por favor, para que vayamos a participar. Una segunda característica de nuestra metodología, y es, nos van a aparecer unas preguntas durante la charla, nos van a aparecer sobre el video. Son unas encuestas, unas preguntas que hemos diseñado en Facebook para hacerla un poco más dinámica, para que estén pendientes. En 3 espacios claves, ya los vamos a mencionar, van a aparecer en el video para que, por favor, seleccionen la respuesta que crean más correcta y puedan compartirnos y nos puedan dar feedback. Eso es todo. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, entonces, si les parece, entremos en materia. Yo quiero darle el paso al ingeniero Luis Fernando Rosas, es nuestro director de programas de ingeniería de la Unimonserrate, porque si vamos a hablar de ingeniería, y como convocamos a este webinar alrededor del tema de la ingeniería y la ciencia ficción, yo creo que lo primero que tenemos que tratar de dilucidar para quienes nos están escuchando y para ponernos de acuerdo es, ¿qué es ingeniería? Ingeniero Luis Fernando, ¿por qué no nos cuenta qué es ingeniería para que nos ubiquemos y nos enmarquemos en la ingeniería? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Los ingenieros que nos acompañan, al licenciado, un saludo a todas las personas que están conectadas y se están conectando, de los colegios, nuestros estudiantes, profesores de la universidad, familiares, amigos, en general de todas partes donde están conectando. Nos gustaría, por ejemplo, saber si se están conectando de algún otro sitio diferente a Bogotá, de qué otras partes nos están escuchando y viendo. Sería interesante que nos pusieran también ahí en el Facebook. Pero antes de comenzar, vamos a lanzar la primera pregunta. Le vamos a pedir al máster que nos coloque la primera pregunta que queremos hacerle para saber ustedes qué percepción tienen acerca de la ingeniería. Entonces, aparece la pregunta, de la cual van a tener 1 minuto más o menos para contestar. Voy a ir pues adelantando un poco sobre el tema. Las ingenierías, o la ingeniería en general, es una disciplina que, como todas las demás disciplinas, buscan resolver problemas. O sea, el núcleo o el centro de la ingeniería es la resolución de problemas. Pero ¿cómo resolvemos problemas nosotros los ingenieros? No lo resolvemos de la misma manera que lo resuelve un trabajador social o un artista, sino que tenemos un modo especial de resolver los problemas para el mundo. Y ese modo es la utilización de las ciencias básicas, física, química, matemáticas, etcétera, y el uso y adaptación de la tecnología para resolver esos problemas. Así es que nosotros resolvemos problemas.
Por ejemplo, si tenemos un problema frente a una comunidad que está siendo azotada por tal vez inundaciones, la ingeniería no va a entrar, tal vez como lo haría el trabajo social, a mirar un poco el tema del tejido social, de las necesidades de fortalecer líderes, etcétera. Eso no lo haríamos los ingenieros. Lo que los ingenieros haríamos sería utilizar la tecnología y la ciencia básica para tratar de buscar una solución a ese problema de aguas o de desbordamiento de aguas que tiene esa región, bien sea paredes de contención, una presa, un puente. Bueno, eso es lo que hacemos los ingenieros. Y lo hacemos como todas las profesiones dentro de un marco de restricciones, principalmente pues económicas, pero hoy en día hay cada vez más de tipo ambiental. ¿Y todo para qué? Para mejorar el estilo de vida y mejorar los problemas de la sociedad y del mundo. O sea, la ingeniería no es para destruir, la ingeniería no es para hacer daño, la ingeniería es para producir soluciones que resuelvan problemas reales de las personas y que les permitan un mejor vivir. Eso es lo que hacen o hacemos los ingenieros. Ingeniero Guillermo, perdón, no ha terminado, Lucho. Bueno, quería hacer una pequeña anotación también con respecto a la ciencia. La ciencia, pues es un tipo de conocimiento, hay muchos tipos de conocimientos, que es formas de acercarse a la verdad. La ciencia es una forma de acercarnos a la verdad y es una forma que utilizamos especialmente en la ingeniería y en las ciencias básicas para acercarnos a la verdad. Y tiene unas características esenciales, básicamente pues la utilización del método científico, o sea, tenemos un método para acceder a ese conocimiento. Y lo otro es que busca conocer los fenómenos para tratar de predecirlos, tratar de mirar ese fenómeno si se puede volver a comportar de la misma manera más adelante y poder tener acciones frente a ese fenómeno. Eso es interesante porque vamos a hablar hoy acerca de ciencia ficción, y tiene esa palabra, ciencia. Entonces también eso de ciencia es bastante discutido a lo largo de la historia. Filósofos y científicos han discutido acerca de qué es ciencia y qué no. Entonces, pues lo dejo ahí también en el tintero. Seguramente los demás ponentes pues tienen mucho que decir también al respecto. Ingeniero Guillermo, que le quería preguntar, ¿cuál es su superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito es Spider-Man. Spider-Man. Porque es un superhéroe que accidentalmente toma su poder y es de una familia muy humilde. Entonces eso ayuda mucho a que su poder sea transmitido de buena forma hacia los demás. Por eso es que me gusta Spider-Man. Bueno, eso que parece ciencia ficción, porque cuando uno ve superhéroes y ve películas y todo esto, y además las catalogan así, ciencia ficción. Ya el ingeniero Luis Fernando nos hablaba de esas categorías de ciencia, de método científico, de ficción. Yo quisiera preguntarle al licenciado Frederick, que ha estado muy metido en todo el área de las ciencias, ¿qué es ciencia ficción? Cuando hablamos de ciencia ficción, ¿de qué estamos hablando? Porque aquí estamos tratando de hacer converger dos ideas, la ingeniería y la ciencia ficción. ¿Qué es? ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde está cada uno? Entonces, licenciado Frederick, cuéntenos, ¿qué es ciencia ficción? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en este momento a través de Facebook, todos los estudiantes, a todas las personas que están allí conectadas. Bien, en una primera instancia ya el ingeniero Rosas mencionaba que la ciencia es una forma particular de observar el mundo, ¿sí? De poder entender algunos fenómenos que se desarrollan. Pero dentro de los géneros de la literatura se desarrolla uno que es propiamente la ficción, la ciencia ficción, como un subgénero. La ficción, el género, y un subgénero, la ciencia ficción. Este tiene una serie de características que ahorita miraríamos en una segunda pregunta en un momento, que es típico a este género literario. Podemos allí ver elementos desde el cine, desde la literatura, que de pronto nos adentran acerca de mundos futuribles y mundos posibles que quizá pueda ser el elemento de entrada
para que alguien se dedique a las ciencias aplicadas o a la ingeniería o a las ciencias puras. Esto es un elemento que pues llama muchísimo la atención y yo creo que la literatura o el cine de ciencia ficción sigue vigente y tiene una gran posibilidad de permear a las personas, a las mentes de chicos, chicas que tengan esta inclinación hacia estos campos del conocimiento. Aquí los que nos están escuchando y que son de la generación del 60 para atrás, saben que un clásico de la ciencia ficción fue todo lo que nos planteaba Julio Verne. Luego, más adelante, aparecen los supersónicos, ese ya es un poco más reciente, sí. Probablemente sí. Muchos de estos no habían nacido de ustedes, pero algunos de pequeños sí. Y todo eso que se hablaba de ciencia ficción anteriormente, curiosamente que era como algo que quién sabe cuándo se iría a ver, precisamente es la ingeniería la que permite que esto que se llamaba ciencia ficción ya no lo sea. ¿Cuáles son como los elementos, ya hablando de temáticas comunes entre la ciencia ficción y la ingeniería? Ingeniero Luis Fernando, ¿cómo podríamos tener ahí elementos tangenciales o de confluencia de estos dos escenarios de la ingeniería y la ciencia ficción? Bien, bueno, lo primero que todo es que precisamente se llama ciencia ficción porque esas obras literarias tienen un trasfondo científico, es decir, están basadas en temas de carácter científico. Voy a poner un ejemplo. Tal vez la primera, considerada la primera obra de ciencia ficción es Frankenstein, ¿sí? Que es de una mujer, una mujer de 20 años, María Shelley, haciendo una apuesta de quién podía escribir la historia de terror, la mejor historia de terror entre unos amigos. Ella escribe Frankenstein. Esa es la considerada como la primera obra de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque Mary Shelley utilizó todo el tema de la reanimación de un cadáver a partir de electricidad. Sucede que en la época de Mary Shelley, Galvani, dentro de la comunidad científica, había hecho una serie de presentaciones donde hacía circular energía, electricidad a través de animales muertos. Y los animales, los músculos de los animales se movían. Y era ampliamente aceptado en la época como un descubrimiento científico. Él lo llamaba la electricidad animal. Lo que Galvani trataba de decir era que el cerebro emitía electricidad hacia el cuerpo. Eso luego va a ser revaluado por Volta al descubrir las baterías. Pero en la época de Mary Shelley se hablaba de eso, ¿sí? Que tal vez si los animales se les aplicaba electricidad y se movían, podías tal vez más adelante aplicársele una gran cantidad de energía, por ejemplo, a un ser humano o un cuerpo humano, y que éste reviviera. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la novela de Mary Shelley está en trasfondo algo que se estaba viviendo dentro del ámbito científico en la época. Julio Verne, por ejemplo, todas sus obras tienen un trasfondo científico bastante riguroso. Julio Verne, por ejemplo, en su libro de Viaje a la Luna, muchísimos años antes de que el Apolo 11 llegara, colocó el sitio de lanzamiento del cohete en la Florida porque era el sitio más cercano en la Tierra para llegar a la Luna. La descripción del cohete en cuanto a peso, forma, propulsión, etcétera, que hizo Julio Verne en su momento es casi idéntica a lo que se terminó haciendo en el Apolo muchísimo tiempo después. Entonces, un primer elemento es ese. Tiene elementos de ciencia, o sea, elementos que o se están trabajando de manera ordinaria o es una discusión en el mundo científico en el que el autor está escribiendo, o son cosas que el autor o la ciencia creen que pueden llegar a ser posibles en el futuro. Entonces, esa es una primera característica. Y una segunda para terminar mi intervención por ese momento. La imaginación. Yo creo que una de las características de la ingeniería, ya hablando de la ingeniería propiamente, es la creatividad y la imaginación. Es decir, un ingeniero, una de sus principales características debe ser capaz de crear, ser capaz de soñar cosas que no existen hoy,
para poder crearlas. Y eso es lo que hacen también las novelas de ciencia ficción, soñar mundos posibles, mundos mejores o mundos que pueden llegar a pasar según lo que estamos viviendo hoy en día. Y la creatividad y la imaginación dan paso a algo que es fundamental hoy en día, que es la innovación. La innovación surge cuando salen ideas nuevas, cuando hay gente que se atreve a decir, ¿y por qué no? ¿Y por qué no crear una máquina que viaje en el tiempo? ¿Y por qué no crear algo que nos lleve a la Luna? ¿Y por qué no crear algo que nos lleve a Marte? Entonces, cuando alguien se atreve a hacer esa pregunta, iniciar todo el proceso científico, es donde surge la innovación. Precisamente mientras el máster nos ayuda con esta segunda pregunta para que quienes nos están viendo y escuchando puedan compartir y contestarnos allí. Precisamente, ingeniero Camilo, hoy, desde su perspectiva como ingeniero de sistemas, toda esta área de la informática, toda esta área de la tecnología especialmente ubicada en procesos informáticos, hoy, desde su mirada, ¿qué ha hecho la ingeniería posible de lo que antes se consideraba que era un tema de ficción, un tema más de alguien que se puso a escribir en la literatura o probablemente generó una película? Hoy, ejemplos de inventos, realidades que ya no son ciencia ficción. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Qué pregunta tan interesante, y es poder hacer ese contraste, ¿no? Y es bien interesante porque cuando leemos la historia, cuando vemos esas publicaciones, precisamente esta rama, como nos lo mencionaba el licenciado Frederick, vemos autores muy interesantes que han escrito sobre ciencia ficción, como Isaac Asimov, un genio en términos de toda esa cantidad de publicaciones. Se dice que en su total, de sus 515 publicaciones, un promedio de 12 publicaciones al año, el hombre solo escribía literatura de ciencia ficción. Muchas se representaron en películas y de allí vimos algo que nos aportó muchísimo, como lo decía el ingeniero Luis Fernando, cómo esas ideas, esa creatividad en soñarse o en diseñar ese futuro se hicieron realidad, y hoy a la luz muchos no alcanzaron a ver que eso pudo haber sido cierto o no, porque murieron antes de estos grandes hitos, pero podemos encontrar cosas como, por ejemplo, lo que nos hablaba Isaac Asimov en su publicación, en el libro Robot, cómo esta publicación tan interesante más adelante pues tiene todo un bagaje, no es la única que nos viene a hablar de robótica, antes hay mucha más literatura sobre ello, pero se plasma una idea y se concibe una idea de sociedad, de lo que significan, cómo era esta interacción con las máquinas, y vemos obras también muy interesantes hoy, desde la película un poco más reciente, Yo Robot, donde vemos cosas como la autonomía de un vehículo, que es un poco cómo se plasma ya en una película toda esta literatura que venía abordándose desde hace ya bastantes años, y vemos como cosas como la conducción autónoma. Cuando Will Smith se dirige en su Audi, porque bien, una buena propaganda sí le hacen a la marca, durante ese túnel que es donde es atacado por esta horda de robots, y lo vemos que no va manejando, literal, va sentado casi que recostado en su máquina, pues qué cosa tan interesante, que era lo que se venía planteando también desde hace mucho tiempo. Y hoy, en ese sentido, ya trayéndolo al hoy, hacemos ese símil y comparamos cuáles son esos grados de autonomía que tiene un vehículo. Y en ese sentido vemos compañías como Google, como Uber, compañías robustas con bastante ingresos soportando este tipo y diseñando la tecnología del futuro. Hoy vemos cosas en el mercado masivo como Tesla con unos grados de automatización. Hoy en día no vemos la automatización total, la autonomía total de un vehículo que nos pueda llevar desde el punto A hasta el punto B. Vemos que Tesla, por ejemplo, en un vehículo como el Tesla Model 3, puede llegar a conducirse por ciertas vías con ciertas características, de manera completamente autónoma mientras me voy tomando mi café o voy hablando con alguien, y en cierta medida no puedo estar consciente del manejo en ese momento. Entonces son cosas bien interesantes. Todavía no llegamos a una autonomía total. Muchas empresas, muchas organizaciones hoy están trabajando en ellas, y desde el mismo Elon Musk, que es el que se encarga de llevar esta compañía Tesla a varias partes del mundo, se proponen a hacer eso en un tiempo muy corto.
Elon Musk en una de sus charlas decía, eso es una actualización de software. Y ya ahorita de pronto con el ingeniero Guillermo hablaremos un poco más, un diálogo bien interesante que podemos dar en términos de cómo el machine learning, cómo la algoritmia, cómo la matemática provee que estos sistemas tengan ese tipo de capacidades que me parece bien interesante que lo analicemos, porque ese es un ejemplo de tantos que nos abordó toda la literatura de la ciencia ficción y que se ha venido trabajando y que podemos hablar con el mayor de los gustos. Es increíble cómo en el transcurso de la historia se han dado diferentes inventos y las grandes revoluciones que todos conocimos por la historia. Pero los estudiosos de los fenómenos de transformación social y cultural dan cuenta de que en los últimos 20, 30 años, la curva de crecimiento, o mejor, la curva exponencial de lo que ha significado inventos, desarrollos en la humanidad son increíbles. Desde el mismo momento en que Boyd se le ocurre almacenar unos y ceros y generar unos desarrollos desde allí que hoy son increíbles cuando una computadora inicialmente ocupaba un apartamento como el de hoy de 49 metros cuadrados, 50 metros cuadrados. Ese computador hoy en un celular de cualquiera que nos está escuchando ahorita, ese computador de esa época es 100 veces más pequeño o menos potente de lo que podría ser un celular del que tenemos ahorita. O sea, el crecimiento ha sido algo realmente enorme, exponencial. Y la ingeniería hace que alguien se lo imagine y lo lleva a la posibilidad, que es lo interesante, como lo que antes se consideraba ciencia ficción y lo que antes se consideraba imposible, las imposibilidades humanas, gracias a la dinámica que tiene la ingeniería, ha logrado que esto se vaya cada vez acortando, acortando, acortando más. Yo quería hacerles una pregunta a todos para que indistintamente lo podamos ir contestando. Así como Julio Verne, así como hubo personas que pensaron una serie de realidades aparentemente imposibles, pero que hoy se realizaron. Viendo los desarrollos que hoy tiene la informática, los diferentes procesos, la manera de concebir los nuevos materiales, la manera de la logística, hoy abordar un escenario globalizador en todo el mundo, la forma como ha evolucionado la electrónica, los microcomponentes, todos los procesos heurísticos que viene desarrollando el software. Ustedes hoy, ¿qué alcanzan a visualizar hacia adelante? Que no sé quiénes lo verán, no sé si probablemente a esta velocidad lo veremos nosotros o probablemente los hijos o los nietos, pero ¿qué alcanzan a intuir que hoy, considerado ciencia ficción, muy pronto ya lo tendremos tangible? Y para que van pensando la respuesta, les recuerdo a quienes nos están viendo y escuchando que tenemos un hashtag numeral Somos 10. Si usted coloca numeral Somos 10 y allí coloca su nombre, al final de este encuentro vamos a rifar, vamos a compartir con ustedes una sorpresa. Entonces no se les olvide colocar allí a todos los que están con nosotros, coloquen numeral Somos 10 y su nombre. Bueno, entonces, a ver si quiere, ingeniero Guillermo, ¿usted cómo ve el asunto? ¿Qué veremos? ¿Qué verán sus hijas? Bueno, no los saludé, apenas me hicieron la pregunta de Spider-Man, entonces saludando a todos los que nos escuchan y nos ven. Ahí. Entonces, yo les quería primero hacer como una introducción antes de contestar la pregunta, y es, ¿cómo llegamos hasta esto? ¿Cómo llegamos a poder tener todo el potencial para poder hacer realidad lo que algunos pensadores en el pasado se imaginaban y creían que era algo de ciencia ficción y que pudimos lograr, que se ha podido lograr en estos últimos años y que seguramente en el futuro va a llegar? Definitivamente esa evolución de los microcontroladores y la información, sobre todo, es lo que nos ha llevado a esto. Durante los últimos años, y de hecho, en la información que estamos generando en este momento, estamos generando muchísima más información
que la que se ha generado en toda la historia de la humanidad. ¿En qué sentido? En que toda la información que nosotros generamos, videos, imágenes, contenido, es demasiada información y eso lo logramos con varios componentes. El primero es pues todo el proceso de cómputo. El proceso de cómputo ha evolucionado, como lo mencionaba el ingeniero Carlos, de una manera exponencial, muy, muy fuerte. Siempre se ha comparado lo que se mencionaba del Apolo 11. Dicen que una Texas Instrument hace más que que el Apolo 11. Entonces el proceso de cómputo con el que se llegó a la Luna, pues era limitado, era muy fuerte en su momento, pero a tiempos de hoy es muy limitado. Toda esa evolución, más la capacidad de almacenamiento que se ha evolucionado también, y la capacidad de las comunicaciones han hecho que lleguemos a esto. Es cierto que la mayoría de las ciencias y de las profesiones hoy dependen de una máquina. Hoy dependemos todos de un computador, sea de ingeniería, sea de las ciencias sociales, sea de cualquier profesión, dependen de una máquina. Pero esta dependencia pues obviamente no es vital, pero sí nos ayuda mucho. Y todos esos procesos han hecho que, todos esos procesos evolutivos han hecho que usando estas máquinas, podamos llegar a estos momentos. Entonces, yo como pienso el futuro, ¿qué puede pasar? Yo me imagino unas ciudades inteligentes que tengan ciertas características que permitan tomar decisiones en tiempo real. Esto nos lo ayuda, como lo mencionaba Camilo, el Machine Learning. Cómo la información que se recopila durante todo el proceso pues pueda darle información a los sistemas y tengamos carreteras inteligentes que si empieza a llover, entonces las señales de velocidad, de límite de velocidad cambian, la iluminación, dependiendo del flujo del tráfico, podamos tener ciertas características o no de pasos, de carriles, etcétera. Esa es una de las cosas que creo que podría ser en el futuro. Muchas gracias, ingeniero Guillermo. A ver, licenciado Freddy, ¿por dónde ve el asunto? Bien, yo quisiera referirme a lo siguiente, pues para dar respuesta a eso. Walter Isaacson es un biógrafo que en las postrimerías aborda a Steve Jobs y el que fallece de un cáncer pancreático le hace exactamente la misma pregunta. Steve, ¿usted hacia dónde ve el futuro de lo que es estos avances y desarrollos tecnológicos? Y Steve comenta diciendo a una sinergia entre la biología y la robótica. Él ve el futuro así, es decir, se plantea la posibilidad de los cyborg, como ese acrónimo entre cibernética y orgánica, la posibilidad de tener unos encuentros donde quede muy difusa la línea entre lo que es una automatización y lo que es un elemento orgánico. Y eso es importante tenerlo y no perderlo de vista, porque vamos a tener un momento en el futuro donde pues, ciertas estructuras orgánicas, tejidos, van a poder ser reemplazados a partir de los diseños o los biodiseños en laboratorios. No obstante, sí es importante aclarar y de pronto dejarle al público una claridad en un ejercicio que les propongo, y es pensar una serie de círculos concéntricos donde el más externo lo mencionaríamos como simplificaciones o conceptos erróneos. Por ejemplo, pensar que existe otro color primario. Eso Carl Sagan lo mencionaba en un documento donde desde la ciencia ficción existían planetas donde existían por fuera del amarillo y el rojo otros colores primarios. Pero en el espectro cromático que nosotros tenemos, sabemos que es primario y no es un tema subjetivo, sino es un tema realmente objetivo. Un segundo elemento que podríamos mirar hacia adentro de esa periferia, de este ejercicio mental que les propongo, es qué es especulación inteligente. Recuerdo hace mucho tiempo que el ingeniero Jorge Reynolds, ingeniero mecánico, creador del primer marcapasos en Colombia y en el mundo, él decía que en últimas todo se debe a frecuencias y podríamos llegar a un punto de la humanidad donde
a partir de frecuencias, nosotros podríamos hacer resonar la materia, por ejemplo, y separar de pronto el petróleo de las aguas, si quiero hacer un tema de biorremediación. Eso es especulación inteligente. Y hay un nivel más céntrico que sería lo que es probable, ¿sí? Lo que es altamente probable, como esto que estamos mencionando, y lo medular, en últimas, es lo que ya está comprobado. Entonces, desde esa periferia es pensar, hay cosas que siguen siendo ficción y que pues de pronto la pseudociencia arrastra a muchos y nos puede decir, tenemos tal elemento que ya funciona, y resulta que no, eso tiene que estar sometido a pruebas. Démonos cuenta que estamos confinados en una serie de características y todavía se están probando unos elementos que parecen ser que son la luz al final del túnel de esta pandemia. Pero poco a poco se van depurando y a partir de esas disciplinas científicas como la química, la física, la biología, sometidas a prueba y validadas a partir de su método, tenemos la posibilidad de encontrar unos elementos de especulación no solamente inteligente, sino altamente probable. Entonces, el futuro es prometedor, pero hay que tener cuidado con lo que viene desde afuera hacia adentro para volverse ciencia. Muy bien, muchas gracias, licenciado. ¿Y qué nos dice el ingeniero Luis Fernando? Bueno, pues dicen acá en el chat, dice que hoy en día con el desarrollo tecnológico lo que no existe, se me fue el nombre porque se me corrió aquí el chat, pero lo que no existe es porque no lo hemos querido soñar. Es decir, casi como que lo que quisiera el hombre hacer, digamos que la tecnología hoy lo está facilitando mucho. Yo quisiera también decir que, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo acá, hace 20 años era ciencia ficción, o sea, las películas de Star Trek, etcétera, las películas de ciencia ficción de los 80s, inicios de los 90, hacer una llamada donde yo veía a la persona a través de una pantalla, eso era ciencia ficción. Hoy en día estamos viviendo en la ciencia ficción de hace algunos años. Esto es casi que a veces utópico e irreal. Para nosotros es normal, pero si viniera un viajero del 90 o del 88 y viera esto, pues es casi mágico, ¿no? Ciencia ficción, o sea, poder estar comunicándome con una cantidad de gente de manera virtual, o sea, no estoy de manera presente, pero me estoy comunicando con ustedes. Esto es ciencia ficción. Lo que utilizamos con nuestros celulares, etcétera, es ciencia. Hoy en día es ciencia, ayer era ciencia ficción. Yo creo que hay elementos que están en el borde ya de pasar de la ciencia ficción a la realidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso viaje a Marte, o sea, el llegar a Marte, la vida en Marte fue un tema de la ciencia ficción de literatura y de películas durante muchísimo tiempo, hasta con hablar de Orson Welles y la invasión de los mundos, que generó tanto convulsión en su época. Ese viaje a Marte ya el equipo de astronautas, de reclutaron personas entre 12 y 16 años en la NASA que los están entrenando para la misión. Ya con el último lanzamiento que vimos del del Dragon, del SpaceX, inauguramos el viaje espacial, el turismo espacial, vamos a poder empezar a hacer turismo espacial, y ese viaje a Marte está muy cerca, ¿sí? Ya que encontremos extraterrestres, Haití, eso es otra cosa, pero que vamos a poder llegar a Marte en un tiempo relativamente corto, creo yo, eso, pues digamos, algo que va a pasar. Decían también en el chat que los autos voladores, pues sí, o sea, ya Uber, Google y también con Tesla están trabajando en estos coches voladores, ya los presentaron el diseño y se espera que más o menos en unos 3-4 años tengamos ese para viajes cortos dentro de las ciudades, Uber volador, ¿sí? Y eso pues va a dar inicio a todo el tema, ¿no? Bueno, aquí pues primero tenemos que solucionar el tema del Uber terrestre, luego vamos a mirar el Uber volador, pero ese es otro tema, el tema del atraso tecnológico es otra cosa. Entonces yo creo que eso, dicen también aquí en el chat, recogiendo un poco,
conferencias tridimensionales, es decir, ya en un futuro no va a ser a través de la pantalla, sino una especie de holograma, así como cuando los que vieron Star Wars, Arturito proyectaba un holograma de la princesa, ¿sí? Apareciera el holograma ahí. Eso también es algo que se está trabajando. Y de acuerdo con el licenciado Frederick, el avance tecnológico hacia el futuro va a estar de la mano de los materiales inteligentes, de los nuevos materiales. Ya existen materiales que nos va a permitir camuflaje, la famosa capa de invisibilidad de Harry Potter. Pues, ya se está utilizando para un material que refleja la luz y bueno, para temas militares ya tenemos materiales que son de altísima resistencia, pero supremamente livianos, que nos pueden servir para plataformas que estén suspendidas en el espacio. Tenemos materiales súper elásticos, materiales que ya imitan las propiedades de la piel, y uno que es el material ya actual, pero es un material del futuro por todas sus propiedades, que es el grafeno. Entonces, que es altísimo, muy resistente, pero muy liviano a la vez y que permite interacciones con muchos metales para ser bastante diverso, digamos, este material. Entonces, yo creo que, digamos, eso es el futuro. Y termino con esto. Alguien nos hacía una aclaración que Isaac Asimov también hacía divulgación científica. Sí, no solo escribió ciencia ficción, es uno de los grandes divulgadores científicos, y esa es otra característica de la ciencia ficción, que la ciencia ficción ayuda a transmitir y a llevar la ciencia a personas que no tienen acceso a la ciencia, bien sea por el tema educativo o por el tema tecnológico. O sea, de cierta manera entran en contacto con el tema científico a través de la ciencia ficción, y eso era algo que hacía Isaac Asimov. Isaac Asimov en el 38 hablaba de esto que estamos haciendo hoy. En 1988, en una entrevista, cuando todavía no existía el internet pues, comercial, él decía que en unos años la gente va a poder conectarse a una especie de biblioteca virtual donde podía acceder a toda la información que quisiera, podía formarse a su propio ritmo, tomar las clases en los tiempos que quisiera, en su propio ritmo, interactuar con otras personas en línea, ¿sí? Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Es más, estamos tomando clases virtuales. Isaac Asimov vio eso en el 88, repito, todavía ni siquiera existía el internet, no tenía el concepto de internet. Pero eso es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, repito, como comencé, el futuro está en que soñemos, en soñar y en empezar a trabajar en esos sueños de manera científica para darles forma. Ingeniero Guillermo había levantado la mano. Sí, agregando un poco a lo que menciona el ingeniero Luis Fernando, muchas de las razones por las cuales algunos de los descubrimientos científicos se dan, obviamente algunas son por casualidad, y muchas de las evoluciones también se dan por, digamos, por el afán o la carrera de hacer muchas cosas. Entonces, el hombre en la luna fue la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, en donde se habían probado ciertas cosas, pero con muchos problemas para poder llegar. Entonces, muchas de las personas que nos escuchan podrán decir, bueno, pero ¿por qué no hemos llegado a Marte si ya enviamos un robot y pues ya todo está listo? Muchas de las cosas que menciona Luis Fernando también van muy de la mano, pues las que mencionamos todos acá, van muy de la mano ahora con que sea efectivo lo que se descubra o lo que se trabaje. Entonces, llegar al planeta Marte, pues es una tarea en donde alguien va y tiene que llegar seguro. Entonces, todos esos procesos también van muy de la mano con un componente adicional, y no es construir solo por construir, sino que resuelvan realmente un problema, y muy afinado pues con las necesidades de la sociedad y la seguridad también de las personas. Me hace recordar la película Mentes Brillantes,
esta película que da cuenta de estas mujeres de color que contribuyeron en la carrera espacial norteamericana, en ese combate, en esa pelea fría que había con Rusia por conquistar el espacio. Y tenía que ver con esto, con cómo combinar una serie de variables, entre eso la seguridad. ¿Qué dice el ingeniero Garavito? ¿Qué tendremos muy pronto desde la perspectiva de la ingeniería que antes u hoy se considera ciencia ficción? Vale, ingeniero Carlos Iván. Veo cosas en el chat aquí, recogiendo un poco cosas bien interesantes, hablando desde exoesqueletos y cómo van a avance ahí. Cosas bien interesantes, por ejemplo, que es una empresa, una compañía que se llama Boston Dynamics, con exoesqueletos, con máquinas, literal. Es un perro, un ciber, podría decir uno, un perro robotizado con una cantidad de dinámicas que a través de Machine Learning, inteligencia artificial, tiene un equipo de cómputo en su interior que lo que hace es determinar el siguiente movimiento y poder ahí ajustar todo ese exoesqueleto para poder comportarse y para moverse como si fuera un perro de carne y hueso. Entonces son cosas bien interesantes que podemos ver en tecnología como la que nos están apoyando, la que nos comparten ahí en el chat. Estoy leyendo cosas como transferencias de conciencia entre máquinas, también mucho de ciencia ficción y cosas que hoy también se preguntan, y algo que el biólogo Frederick nos puede apoyar muchísimo, y es todas estas disciplinas nuevas. No es solo la rama de la ingeniería que empieza a abordarlas, sino empezamos a hablar con filósofos, con biólogos, inclusive con teólogos, para poder determinar el comportamiento de estas máquinas y cómo empezamos a parametrizar su comportamiento, que es algo bien interesante, y eso creo que nos puede dar otra charla. Entonces son temas muy, muy, muy interesantes. Viendo un poco más por acá en el chat, en las participaciones, un poco lo que nos decía Fred, fabricación de órganos bioartificiales, no lo hablan, eso ya es un hecho efectivamente. Hoy la telemedicina, hoy podemos un cirujano puede estar operando desde China a alguien en Colombia gracias a las nuevas redes, a toda la evolución que hemos tenido allí a través de un casco de realidad virtual con unos instrumentos claves para poder tener precisión de alto rango y poder estar de forma virtual en ese lugar operando un paciente. Esas son cosas que hoy ya vemos. Son retos que ha resuelto la ingeniería, muchos sacados de la ciencia ficción, que hoy ya son una realidad. Quería revisar otras participaciones. Podemos revisar cosas también, bueno, temas de lo legislativo. Eso es otro tema de otra charla, lo que nos decía el ingeniero Luis Fernando sobre el tema de Uber. Y podemos revisar cosas, especialmente en el ámbito de la educación, como hoy, sin darnos cuenta, muchos seguramente hemos utilizado inteligencia artificial pasando por encima de ella. Quienes utilizaron Duolingo, lo que hay detrás de Duolingo es un modelo de inteligencia artificial a su escala, ¿no? Que nos permite compartir conocimiento, interactuar, enviar información, y es algo que hoy hace posible inclusive la educación para muchísimas personas en el mundo a costos muy bajos, y eso es algo que lo hace accesible y lo hace también bien interesante. Bueno, yo creo que también el capítulo de lo que se llama inteligencia artificial puede darnos otro paso. No quiero quedarme aquí, quiero compartirle de pronto la palabra al ingeniero Guillermo o al biólogo Frederick para revisar un poco ese tema de la inteligencia artificial, que también es algo bien, bien interesante. Antes de eso, escuchando aquí, leyendo aquí el chat, la película que hace referencia se llama Talentos Ocultos. Lo que pasa es que eran unas mentes brillantes, las morenitas, estas simpáticas, pero se llaman Talentos Ocultos. Pero ahora que habla de inteligencia artificial, antes de dar el paso al ingeniero Guillermo, para que la vayamos pensando ahorita después de Guillermo, en la Universidad de Viena, en Austria, siempre me llamó la atención que al entrar a la universidad hay unas imágenes, y unos bustos y unos cuadros de los premios Nobel que esa universidad ha dado. Y me llamaba mucho la atención que había un cuadro vacío, decía, tú puedes ser el siguiente. ¿Qué nos falta a nosotros?
¿Qué necesitamos? ¿A dónde tenemos que apuntarle nosotros? Porque si hay alguien creativo e ingenioso, es el colombiano. Y basta ver en qué se utiliza el ingenio colombiano. Es una cosa que no lo tienen, y lo decimos con orgullo, otros escenarios. No sé si es nuestra historia, si es la mezcla de nuestras culturas indígenas con su mal llamada a veces malicia, lo que nos llegó de la cultura, en fin, pero el colombiano tiene unas particularidades de ingenio bien especiales. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Y allí la universidad, ¿qué tanto pesa en esto? Pero posterior a lo que nos puede decir Guillermo sobre la inteligencia artificial. Pues sí, el tema de la inteligencia artificial, volviendo y ahorita conectándolo un poco con lo que menciona el ingeniero Carlos. La inteligencia artificial obviamente es la búsqueda de tener un grado de inteligencia, de poder tomar una decisión correcta basada en la información, pero pues como su nombre lo dice, de manera artificial. Llegar a esto no ha sido nada fácil, ha sido un gran proceso. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. Alan Turing quería hacer su máquina para verificar si el interlocutor identificaba si era una máquina o no. Y bueno, lo pueden investigar un poco si no lo han visto. Pero desde hace mucho tiempo, pues viene toda esta carrera de entender cómo es que funciona el cerebro y cómo se toman las decisiones. Entonces, esto nos llevaría muchísimo tiempo de poder hablar mucho sobre el tema, pero básicamente la inteligencia artificial nos ayuda específicamente a esa toma de decisiones, cómo tomar decisiones en un momento dado basado en la información. Y de allí se desprenden muchísimas áreas que nos permiten llegar a esto. Y algoritmos y procesos hay incontables. Gracias a la evolución de la tecnología, pues nos ha ayudado a que la inteligencia artificial sea más asequible. Ustedes pueden investigar directamente en Internet sobre modelos de inteligencia artificial y los van a encontrar, y de hecho van a encontrar bots que les responden a las preguntas que necesitan, pero tiene dos componentes importantes. Uno, pues obviamente un algoritmo que defina cuál es la mejor respuesta, y segundo, la información. De ahí se desprende el machine learning, el deep learning y todos los conceptos que pueden desprenderse desde allí. Pero lo que es fundamental dentro de esto es el conocimiento de la máquina que aprenda, que pueda aprender de ciertas características, como por ejemplo, si vamos a hablar de automóviles, entonces pues la idea es que esa máquina esté enfocada dentro de ese rango para que pueda identificar o dar las respuestas correctas de lo que se necesita de automóviles. Aquí traigo un par de ejemplos y es el Deep Blue de IBM, cuando compitió contra Kasparov, y pues hizo a esa máquina le enseñaron a través de información cómo eran las mejores jugadas basadas en esa información. Entonces, con muchos procesos estocásticos, matemáticos, etcétera, llegaron a poder vencer al campeón mundial de ajedrez. Y lo mismo AlphaGo, pasó lo mismo con un juego que es un poco más complicado. Entonces, esas características son las que definen eso. Y lo podemos ver en muchas cosas. El ingeniero Camilo nos mencionaba unos. En los videojuegos, para las personas que les gustan los videojuegos, ha evolucionado bastante el tema de la inteligencia artificial. Y pues en muchos de los otros campos también se está enfocando mucho en la ciencia para poder determinar, por ejemplo, en temas de vacunas, cuáles pueden ser las mejores vacunas dependiendo de la información que se va obteniendo. Aquí con el tema de la pandemia, pues no es que se tenga mucha información, por eso es que el proceso no es tan rápido para poder llegar a un proceso de estos. Bueno, entonces, muy rápido, ¿qué necesitamos para un Nobel? Los que nos están escuchando, los que nos están siguiendo, este es el momento para que nos
compartan alguna inquietud, alguna pregunta. Ha habido comentarios muy interesantes. Muchas gracias por su participación. Recuerden que todavía queda tiempo para que nos coloquen el hashtag numeral Somos 10 y su nombre. Y desde allí, al final, vamos a compartir con ustedes una sorpresa. Entonces, también nos pueden compartir alguna pregunta, alguna inquietud. Rápidamente, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos en este país para tener un Nobel en esta perspectiva, que hemos tenido en otras perspectivas, pero en esta perspectiva de ingeniería, de ciencia? Bien, yo quisiera aportar a esa pregunta como posible respuesta es salir un poco del esquema en el que estamos un poco inmersos. Hace poco miraba un estudio en el cual a los jóvenes se les preguntaba si deseaban estudiar de pronto ingeniería, matemáticas, física, química o biología. Y tan solo un poco menos del 50% ve una posibilidad de estudio por estas disciplinas. Lo que lleva a pensar es que hace falta mucha más divulgación. Quizá la ciencia ficción pueda ser una puerta de entrada en el modelo educativo para permear y para contagiar a los jóvenes de ese espíritu de la ciencia. E igualmente celebro pues que en nuestro país ya existe el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pasó de ser Colciencias a un ministerio, esperando y esperanzado en que esto pueda ser la oportunidad de que muchos más proyectos puedan llevarse a cabo. Acá hay mucho talento, acá hay muchas horas, basta ver con periódicos universitarios donde sus publicaciones están a la orden del día en materia de investigación. Y también a los que nos están escuchando, pues apuntarle a carreras nuevas, ¿no? Por ejemplo, este tema de las características y las propiedades de los materiales, a partir de nuevas propiedades que puedan integrar resistencia a temperaturas altas, como por ejemplo la ingeniería de materiales, puede ser un gran aporte para el desarrollo de Colombia y pues de la región, ¿no? Porque pues una cosa va a ser el centro de nuestro país y otras cosas son las periferias, donde se necesitan amplios desarrollos de ingeniería y pues obviamente de ciencia y tecnología. Muchas gracias. ¿Quién se le mide? Bueno, yo estoy de acuerdo con Frederick. O sea, yo creo que falta más divulgación de la ciencia desde los grados menores, pues desde primaria o bachillerato, que cambiemos el modelo educativo también, donde la matemática, la física, etcétera, son cosas aburridas. También, pues, ahora la ciencia ficción puede ayudar a hacerlas más divertidas, y algo que decía el ingeniero Guillermo también, la gamificación, todo el tema de los videojuegos, todo el tema de el aprender haciendo. Eso es bien importante, o sea, que hagamos esa revolución también en los colegios, donde no es sentado viendo cómo se hacen unas fórmulas matemáticas, sino cómo eso yo lo puedo aplicar en la realidad, cómo puedo jugar con eso, cómo puedo, esas cosas que pienso, imagino, sueño, no las, perdónenme la expresión, las castro por parte de los docentes, sino que las animo y las impulso y ayudo a desarrollarlas. Y otro tema que pues inevitablemente siempre sale en nuestros países, pues obviamente es el tema de la burocracia y la corrupción. Es decir, o sea, que el dinero que se destine para motivar la ciencia y la tecnología, pues sea el suficiente, porque se necesita dinero, por ejemplo, para laboratorios, para hacer desarrollos, etcétera, necesitamos laboratorios, máquinas. Para poner un ejemplo, solamente el presupuesto de una universidad y casi que de una facultad, por ejemplo, como Harvard o el MIT, solamente el presupuesto para investigación de esa universidad es casi el Producto Interno Bruto de nuestro país. O sea, es una cosa, o sea, poder llegar allá, pues, exige recursos. Entonces, pues también que ese ministerio, que celebro también que se haya realizado, pues no sea simplemente un ente burocrático, sino que de verdad se generen los recursos y las motivaciones y no se roben el dinero para, pues, poder propiciar la ciencia. Y frente al tema legislativo, yo creo que ese también es uno de los grandes problemas y atrasos y ese sí es a nivel un poco mundial, y es cómo legislar todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Y lo que estamos viendo con el tema de la privacidad, con pues, todo lo que ha pasado con las redes sociales, con Twitter, con Facebook, con Huawei, con los espionajes, con el control
de los datos. Hace poco con el tema del coronavirus acá se sacó una aplicación de la alcaldía y todo el mundo brincó porque ¿qué van a hacer con mis datos? Y me van a espiar y todo eso, pero pues cada vez que compramos algo no leemos los contratos y pues nuestros datos, etcétera. Seguramente en ese momento, por haber participado de este conversatorio, le van a empezar a aparecer en su Facebook, en su Instagram, sugerencias relacionadas con ciencia ficción o ingeniería. O sea, basta con que diga que tengo hambre, quiero comer una pizza para que al minuto le aparezca en Instagram una publicidad ofreciéndole la pizza. Entonces, ese tema también de regulación, de Gran Hermano, que también era un tema de ciencia ficción, ese tema ahí en lo legislativo, pues hay que trabajar muchísimo porque ese fue el problema en nuestro país. Por ejemplo, vuelvo al caso de Uber, ¿no? O sea, es un tema de cómo legislar las nuevas tecnologías y adecuarlas a lo que ya existe. Bueno, si me lo permiten, continúo respondiendo la pregunta. Yo haría una reflexión sobre cuáles son esos nuevos trabajos del futuro. Y en ese sentido, cuando hacemos una mirada a la historia y vemos la evolución de la revolución industrial y vemos esos grandes hitos, han enmarcado ciertos cambios sobre cómo nosotros trabajamos, sobre cuáles son esas nuevas labores y empezamos a asumir ahí unas nuevas dinámicas. Seguramente ahorita hay cosas como la computación cuántica y seguramente va a revolucionar toda la era de los dispositivos, ya serán de pronto un poco más pequeños, vamos a tener una mayor capacidad de cómputo, eso hará que ciertos trabajos, también gracias a la automatización, pues cada vez identifiquemos o se necesiten menos. Entonces ahí es especial énfasis sobre todas esas nuevas áreas que involucran la ciencia y la tecnología, la investigación, crear nuevas cosas. Creo que en ese sentido aporta mucho y con base en eso nosotros tendremos que definir cuál va a ser nuestro perfil de desarrollo y creo que eso también es muy interesante. También otra característica bien interesante, ya que hablamos de cómo investigamos en nuestros países, cómo se hace, qué pasa hoy en el contexto internacional y especialmente en temas de tecnología, de la ingeniería de sistemas, vemos cómo hoy de pronto ciertas potencias en el cloud computing, Estados Unidos con sus grandes industrias, vemos cómo otras empiezan a salir adelante. Entonces vemos el Fuerte, una empresa nueva en Europa que acaba de lanzar el clúster de cloud computing para que todas sus empresas europeas pues puedan tener acceso a él y ser cada vez menos dependientes de los grandes emporios. Y en ese sentido creo que también vamos a ver en el contexto internacional países que dentro de su política van a empezar a asumir la tecnología, el desarrollo de sus sistemas, también por un tema no solo de privacidad, sino de ciberseguridad, algo que es clave, que inclusive en nuestro programa de ingeniería de sistemas es algo que abordamos de una manera muy interesante, precisamente nos enfocamos mucho porque creemos que es algo que precisamente le aporta en términos de qué va a pasar en el futuro y cuáles son esas grandes guerras. Las grandes guerras hoy ya no se viven, solo se viven en ese contexto, en la ciberguerra, en qué es lo que está pasando en la sociedad de la información a través de las redes y cómo nos interactuamos. Entonces, por eso es que es un concepto clave y aquí los motivo muchísimo a eso, a que puedan determinar qué es lo que nos gusta hacer y cómo proyectarnos allí. Y ya para finalizar un comentario, y es nosotros, y especialmente lo vemos cuando hablamos con proveedores en la universidad, cuando trabajamos con personas con tecnología en nuestros contextos, en nuestro contexto local, y es todos somos implementadores, todos implementamos lo que hacen en Estados Unidos, la tecnología de SAP, porque es lo que está utilizando todo el mundo, y pues bien interesante, seguramente son tecnologías muy robustas, pero ¿dónde está quedando nuestra mano de obra? Nosotros somos altamente capaces de diseñar, de transformar esa idea en un producto, y ahí es donde está esa ejecución, esa planificación de lo que nosotros hacemos, y soy un convencido que en Colombia nosotros no solo podemos ser implementadores, nosotros podemos ser el próximo Amazon que compite de tú a tú con una herramienta que hemos creado en nuestras medidas. Lo que sí nos falta apoyo, como ya lo mencionaban, especialmente de las organizaciones, pero creo que sí podemos apoyar muchísimo eso y ahí está la diferencia. O somos implementadores o somos quienes construimos las herramientas del futuro y no solo nos quedamos diseñándolas. Creo que eso es claro. Bien. Finalmente, ingeniero Niño, ¿qué nos dice? Sí,
un poco recogiendo lo de todos, definitivamente el querer hacerlo se logra. También hemos visto muchos casos, si los podemos llamar exitosos, de ingeniería colombiana, en todos los campos, no solo en los temas de tecnología de la información, pero básicamente es también querer. Hay que quererlo, hay que creérnosla, como dice Camilo. Hay que potenciar y no creerse que lo que nos traen de afuera es lo mejor, porque seguramente nosotros identificamos cosas que nos ayudan para poder hacerlo. Y en definitiva, la universidad es un paso fundamental. Lo hablábamos alguna vez con Camilo, y es la base que nos da el proceso para poder ser mucho más analíticos, tener bases sólidas para poder ahondar mucho, pero no es lo único. Eso sí, hay que llevarlo de la mano con la inventiva, las ganas de ir más allá, no quedarse solo con lo que hay en la universidad, porque básicamente la universidad es el puente para poder llegar a lo que nosotros queremos, y pues así se ha hecho. Creo que la universidad es un gran punto que nos ayuda a pensarnos de otra forma cómo podemos cambiar el mundo. Unimonserrate hace unos años comenzó todo un proceso desde una propuesta de tecnologías y ha venido evolucionando a tener hoy una oferta robusta, importante de ingenierías, accesible a quienes a veces creen que si no es con gran cantidad de dinero puede entrar a una universidad. Yo quisiera, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes su participación, ingeniero Camilo, nuestro especialista Frederick Calderón, al ingeniero Guillermo Niño y al ingeniero Luis Fernando Rosas, que le voy a dar en este momento la palabra para que nos haga un cierre, él como director de diferentes programas de ingeniería, que nos haga un cierre y una invitación. Y vamos mirando entonces lo del premio, a ver quién se lo ganó, mientras vamos haciendo este cierre, ingeniero Luis Fernando. Bueno, muchas gracias de verdad a todos y a todas las que participaron activamente en el chat. Lastimosamente el tiempo no da para leer todas las intervenciones, pero como dijo el padre, muchísimas muy interesantes, bastante acertadas también. Gracias por participar de las preguntas. Solamente quiero cerrar con algo que ya dijo el ingeniero Guillermo y que tocamos durante todo el conversatorio, y es, bueno, la ingeniería y la ciencia también, ¿para qué, no? Entonces recuerden que hablamos que la ingeniería es para resolver problemas, y el enfoque de la ingeniería y de la ciencia es para permitirnos ser mejores seres humanos, para que las sociedades convivan mejor, podamos encontrar remedios para enfermedades que no existen, formas de acercarnos, de comunicarnos, en última, de hacernos más humanos. La ciencia ficción y la tecnología, la ciencia y la ingeniería no son para hacer daño, para controlar, para manipular. Entonces, pues ese es un enfoque que nosotros como Unimonserrate hemos querido hacer de las ingenierías. Nosotros tenemos un enfoque que le llamamos ingeniería sociohumanística, y es entender la ingeniería en el contexto social. O sea, que no es algo que se produce en un laboratorio por un científico loco como en las películas de ciencia ficción, sino que está realmente inmersa en las necesidades de la sociedad y se va desarrollando a la par con la sociedad. Entonces, bien interesante que nosotros podamos contribuir a eso. Para aquellos que estén interesados y que quieran, como dijo el padre Carlos, y lo dijo también el ingeniero Guillermo, entrar a la universidad y estudiar ingeniería para que sea el puente para poder construir mundos posibles, pues la Unimonserrate es una gran oferta que, como decía el padre, de una educación de calidad que no implique exorbitantes sumas de dinero. Entonces, si tú quieres ser ingeniero o ingeniera y contribuir al país,
En este momento el programa, la escuela tiene 3 ingenierías, una ingeniería de materiales, una ingeniería en logística y una ingeniería de sistemas. Entonces, ahí está la puerta abierta también, estamos con inscripciones abiertas, los que deseen vincularse y pertenecer a la familia Unimonserrate, bienvenidos, bienvenidas. Entonces, Camilo, ¿ya tienes los resultados del sorteo? Bueno, vamos a pedir el favor al máster que nos ayude a presentar en pantalla, por favor, para comenzar el sorteo. 30 segundos que nos dé la audiencia, por favor, mientras hacemos el proceso. El sorteo se va a ver en pantalla y nos va a mostrar el ganador. Entonces, si me ayudan el máster, por favor. Bueno, ya podemos decir que el premio es vamos a darles un código para que puedan acceder a Netflix, ya que estamos en categorías de ingeniería. Entonces, si la persona no tiene todavía su suscripción, puede aprovechar el mes gratis y después agregarle Listo. tiempo. Entonces, una suscripción, un código para Netflix con un valor. Vamos a ver quién gana. Ya está corriendo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí va a caer, va a caer. Victoria, Julia, Alberto, Pilar. A ver. Diana Victoria es la ganadora de nuestro sorteo. Diana, porfa, escríbenos al chat para tener tu usuario, para tenerlo ahí en el sistema de comentarios y nos contactaremos contigo para realizar el proceso. Repetimos el nombre, Diana Toria, porfa, escríbenos al chat para podernos contactarnos contigo y hacer el debido proceso logístico de entrega. A nombre de Unimonserrate, entonces, vamos a terminar cada uno, Ingeniería de Ciencia Ficción, una palabra o una frase corta para finalizar y concluir. A ver, licenciado Frederic. Bien, muchas gracias por la atención. Desen una pasadita por ese mundo extraordinario de la ciencia ficción para que quizás se contagien y hagan eco de las ciencias duras y ojalá verlos estudiando ingeniería. Una palabra, una frase. Ingeniero Camilo. Bueno, no significa solo diseñarla, sino crearla. Y creo que eso es lo que nos tenemos que llevar hoy. Ingeniero Luis Fernando. Igual, soñar y construir, luchar y construir por esos sueños, soñar artefactos, mundos diferentes, creer en esa locura, darle piso, darle solidez desde la ingeniería y las ciencias básicas y caminar hacia el Nobel. Ingeniero Niño. Bueno, primero a todos, muchas gracias por su participación y cómo quieren cambiar el mundo a través de la ingeniería. Gracias. Muy bien. De parte de Unimonserrate, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, estamos invitando a que seas ingeniero 10 sobre 10. Feliz tarde, feliz noche para todos. Gracias a todos por participar en este sexto Web 10 Online, por aprender jugando con nuestro concurso del día. Gracias por sus comentarios e interacciones. Agradecemos a la Escuela de Ingenierías y Tecnologías, a nuestros invitados, ingeniero Guillermo, ingeniero Camilo, licenciado Frederic, ingeniero Carlos Iván e ingeniero Luis, por disponer de este espacio y por sus aportes que amplían nuestra visión de cómo la ingeniería ha estado haciendo sus aportes en la transformación del mundo. Aprovecho para invitarles al evento que tendremos el jueves 23 de julio a las 6 de la tarde. Conversatorio Transformación Digital y Organizacional. Retos para la gerencia del talento humano por la especialización en gerencia del talento humano de la Unimonserrate. Recuerden que estos espacios son de carácter abierto, donde esperamos que participe la comunidad académica, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá CEAP y el público en general. Gracias por acompañarnos al Web 10 Online. Les deseamos feliz noche. Muchas gracias. They watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I walk away
Shut the shit down on sight. That's right. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Yeah, no, we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. But when I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, I baby, don't play. Blame it on my confidence. So blaming all your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We got hit. I can get